En algún momento nos dijeron en el colegio que había comunicación cuando un emisor hacía llegar un mensaje a un receptor a través de un canal. Si yo quiero hacer entender a alguien algo que para mí es importante y se lo digo en chino y esa persona no habla chino, no me va a entender y no va a haber comunicación. Pero en esas clases nadie nos habló de la importancia de una disposición para comunicarnos, de la escucha activa, ni de la parte emocional y empática necesarias para el intercambio. Y sobre todo, nadie nos contó que mucho de lo que nos decimos a nosotros, nosotras mismas, tiene que ver con lo que expresamos y no solo con palabras. Hoy hablamos de comunicación con Sandra, de Talento Adolescente. Soy Inma Noguera y esto es Sé la suerte de quien te encuentre, un podcast donde de vez en cuando compartiremos reflexiones para ayudarnos a conectar con nuestra luz, porque para inspirar y acompañar a nuestros niños y niñas a extender sus alas, primero tenemos que conectarnos con nuestro propio niño interior y darnos permiso para volar. ¿Cómo estás? Bueno, sé que estás un poco pachucha, un poco malilla y te agradezco enormemente que estés aquí, especialmente con ese dolor de garganta. Vamos a hablar de comunicación. Ya sabes que la garganta tiene ahí mucho que decir. Muchísimo, muchísimo. De hecho, no me quiere soltar esto, o sea que algo tengo ahí. Tienes ahí algo agarrado. Bueno, Sandra tiene formación en neuroeducación y psicología aplicada a la educación. Lleva 16 años en el aula con adolescentes, es formadora en metodologías activas para el profesorado y tiene un canal maravilloso que se llama Talento Adolescente, en el que da recursos a padres, madres y docentes para para mejorar la comunicación y mejorar en nuestra relación con los chavales, ¿no? Cuéntame un poco qué es para ti la comunicación, Sandra. La comunicación creo que es al final para mí la vía entre dos personas o de una a más personas, porque a veces se nos olvida también mencionar, por ejemplo, ahora que hablamos de educación, ¿no? La parte de aula en la cual la comunicación no es la misma porque yo me dirijo a muchos y la comunicación es ese conjunto de mensaje, canal, el cómo entiendo, el cómo recibo, el cómo me expreso, que facilita que pueda haber un entendimiento, ¿no?, entre dos personas sobre el tema en cuestión. Vale, Entonces es algo muy amplio porque tiene muchos factores, obviamente. yo al decir esto me viene a la cabeza, ¿tú te acuerdas el día que nos conocimos? Bueno, Sandra y yo nos conocimos en una ponencia, y ella intervenía en primer lugar como todas las valientes. Pero en esta ponencia... En realidad creo que era la segunda o la tercera, ¿no? Sí, pero hubo un fallo ahí con el sonido Sí. y por eso me ha recordado a esto, ¿no? Y me ha recordado el tema de la comunicación, porque cuando llegó la hora de exponer tu mensaje brillante y sé que preparado concienzudamente y que además esperaba ser recibido por una audiencia que estaba bastante atenta, el micro falló. Y hubo momentos tensos que, bueno, que tú supiste sortear con la naturalidad y el desparpajo que te caracterizan, pero de algún modo lo quiero usar como símil de lo que a veces ocurre con la comunicación, ¿no? Con nuestra comunicación en el día a día, porque queremos transmitir un mensaje. Nos contaron en el cole que la comunicación era como la transmisión de un mensaje y tenía que haber un canal, o sea, un emisor, un mensaje y un receptor, ¿vale? Queremos Pues, transmitir un mensaje, nuestros chavales nos escuchan atentamente, aparentemente, pero algo falla en el canal de salida y de alguna manera se desvirtúa el mensaje que queríamos transmitir, ¿vale? Entonces me ha eso parecido, es. cuando te he oído hablar, me ha venido así a la cabeza y he pensado que era una buena forma de empezar esta charla. Me gustaría darle un giro un poco original y hablar sobre esos factores que influyen en que nuestra comunicación sea algo eficiente, eficaz. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Lo más Vale. importante. Pues si te parece, empezamos hablando sobre el efecto del lenguaje corporal, ¿vale? Muchas veces queremos decir algo, pero nuestro cuerpo dice algo completamente diferente. Cuéntame un poquito sobre esto.
sobre esto y aplicado, ¿no? A la adolescencia, porque esto nos podemos ir a tantos ámbitos, Claro, pero claro. efectivamente el lenguaje no verbal es el más olvidado. De hecho, no sé si te pasa, Inma, pero cuando trabajamos con profesionales, ¿no? Como pueden ser otros docentes o incluso cuando trabajamos con alguna familia, resulta muy curioso cómo a veces el mensaje está bien preparado o el mensaje realmente es bueno y es eficiente porque tiene, pues eso, ¿no? Tiene en cuenta al adolescente en este caso, pero es verdad que el lenguaje no verbal es ahí el que falla. A mí, una de las cosas que me gusta resaltar dentro de todo el lenguaje no verbal es el tonito. El El tonito tonito, creo que ay. es, sí, creo que es en la adolescencia ese gran reto. Y aquí lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Porque, bueno, ahora te hablo un poco, ¿no? En general de lo que es este lenguaje no verbal y cómo utilizarlo con ellos para tener esa comunicación eficaz, eficiente. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos del tono, podemos decir que esa piedra en el zapato, sobre todo en familias, también en docentes, pero sobre todo en familias, ¿no? Porque hay determinados ítems de la comunicación que padres y madres perciben como más complicados. Vamos a poner el ejemplo de el poner límites. Entonces, ya se entiende cómo se ponen límites, ya se entiende que como padre o madre lo debo respetar, ya se entiende la importancia y al final el efecto que esto va a tener en la vida de mi hijo, entonces ya se acepta, ¿no? Venga, ya sé cómo ponerlos. Entonces ya se marca ese límite y por algún casual ese adolescente llega un día que se lo salta. Y es ahí donde me atrapa el lenguaje no verbal, porque entonces yo ya sé que tengo que ir a mi hijo, a mi hija, y decirle, es que habíamos quedado en esto, ¿no? Pero es que tú te lo has saltado. Y entonces es ahí donde lo que nos atrapa es el tonito. Y entonces yo ya lo digo con algún gesto, yo ya lo digo enfadado porque me ha molestado, y como no sé expresar que algo me ha molestado, o en ese momento yo no me detengo a expresar que me ha molestado, lo que hago es expresarlo de una manera corporal. En este caso, a través de la voz, a través de gestos, ¿no? Claro. Otra de las cosas que, por ejemplo, sucede también, y aquí igual los dos ámbitos, ámbito familiar, ámbito de aula, es también, por ejemplo, como yo lo llamo yo, el gesto este, y yo también caigo en eso, entonces sé de lo que hablo, que es el gesto ese de otra vez, ¿no? Esa cara que Levantamos, se te queda como, levantamos otra la vez, la misma ceja, historia. resoplamos, sí. Sí. Exactamente. Resoplamos la cara de deja de, la cara de es que otra vez, se nos ponen los ojos te lo iba a decir en inglés, se nos ponen los ojos en blancos, Esto, entonces, esto exactamente. pasa mucho también en el aula y de alguna manera transmitimos unas ciertas expectativas, que ahora hablaremos también de las expectativas, Absolutamente. pero es súper importante también cómo comunicamos en el aula lo que queremos comunicar. Sabes que hay un experimento de Rosenthal en el que se mostraba a un grupo de alumnos un vídeo, una serie de vídeos, 2 o 3 vídeos, de 10 segundos cada uno. Entonces, los chavales lo que tenían que determinar, tenían que evaluar la eficacia del profesor en ese vídeo, solamente con 10 segundos de grabación sin sonido. Ujú. Y lo que el estudio refutó es que los resultados del sondeo de estos chavales que nada más que habían visto 10 segundos de vídeo sin sonido eran muy similares a las evaluaciones que habían hecho los alumnos de estos profesores en su cuestionario de evaluación final. Solamente con 10 segundos de visionar unas imágenes y solamente atendiendo al lenguaje corporal de este profesor ya se podía determinar la eficacia del profesor. ¿Vale? Entonces me parece importantísimo que atendamos ahí a lo que estamos expresando con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con el tonito, con el levantar la ceja, con el poder de las expectativas, ¿vale? Porque realmente hay mucho que estamos diciendo de una manera que no son las palabras. Exactamente.
Es cierto que al final, como es muchísimo más, vamos a decirlo así, más verdadero, el cuerpo es el gran chivato, ¿no? Y la cara, sobre todo, pues es cierto que es más difícil de gestionar porque sale muchísimo más instantáneo, no es consciente muchas veces y aquí normalmente la duda, ¿no? Iba a decir padres, educadores en general, da igual, porque todos al final tratamos con personas, ¿no? La gran duda es, ¿y cómo controlo yo esto? ¿Cómo trabajo ese lenguaje no corporal? Y, por ejemplo, yo diría que una de las cosas que tenemos que hacer es restarle ese miedo que se le tiene a la adolescencia. Yo no veo a personas tan tensas cuando están tratando con niños. Es un reflejo, yo creo, de nuestro propio miedo y es un reflejo de nuestras propias heridas de adolescencia. Es una etapa muy, muy crítica en la que todos, de alguna manera, hemos sufrido algún tipo de rechazo. Y yo creo que ahí se activa, cuando tratamos con adolescentes, se activa mucho el rechazo, porque ellos están ahí en una fase como muy cachonda, ¿no? Entonces, no tienen reparo a la hora de mostrar a través de su lenguaje verbal y no verbal lo que piensan sobre las cosas, ¿vale? Todavía les falta por orquestarse su cerebro y Absolutamente. dicen lo que piensan y eso a veces nos asusta, ¿verdad? Exactamente, exacto. No hay filtro, no hay filtro. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente lo que acabas de mencionar. Sabiendo cómo sabemos que nosotros somos los adultos y que tenemos esa información, o en la mayoría de los casos, de que el adolescente está en modo, como digo yo, loading, ¿no? Está cargando ahí está en modo procesar, porque está procesando por otro lado. Es como cuando alguien está muy ocupado haciendo algo, pero a la vez tiene otras obligaciones, sí, pero lo va llevando a la vez, entonces no es eficiente en todas las áreas. Pues nosotros teniendo esta información, separarnos un poco de ese comportamiento que estamos viendo y tomarlo como, en lugar de algo personal, como está atravesando este momento y yo que lo sé, o sea, realmente mirarlo, como digo yo, ¿no? Sobre todo cuando veo que mi amígdala va a saltar, mirarlo desde fuera como diciendo, y esto suena fatal, ¿no? Pero como, pobrecito, lo que estaba viviendo, ¿no? Y separarme un poco y decir, esto no va conmigo, porque a mí me permite relajar mi propio lenguaje no verbal, aparte del Exacto. verbal, por Es supuesto. un poco lo que Por supuesto. hablábamos en el podcast sobre la presencia y sobre la meditación y el mindfulness. Eso Yo creo que es. se trata un poco de mirar con la actitud de un testigo pasivo que realmente el adolescente no te está atacando a ti, No. tú estás simplemente reaccionando a una propia herida interna que activa un diálogo mental que te dice que se quiere chatear de ti, que te va a pasar por encima, que se está riendo de ti, pero que se cree. Entonces tenemos que estar ahí como docentes muy alerta a ese diálogo interno Así es. que se activa en nuestras Exactamente. clases y que se activa con determinados alumnos y con otros no. ¿Por qué? Pues depende un poco de nuestras heridas también, ¿vale? Y estar ahí un poco como con la actitud de un testigo pasivo, sin entrar en lo personal, ¿vale? Hay Sí. algo muy interesante y es que cuando hablamos con alguien de manera inconsciente, buscamos señales en la otra persona que validen nuestra similaridad, ¿vale? La afinidad. De algún modo, cuando hablamos con alguien, emitimos o queremos emitir esa señal de soy afín a ti, ¿vale? Vamos a llevarnos bien. Y esto debe ocurrir en el aula para que los alumnos de alguna manera se enganchen con lo que estás diciendo. Debe Ujú. ocurrir también cuando estás hablando con alguien, ¿no? Entonces, por eso es tan importante establecer un buen rapport con nuestros alumnos y con las personas que estamos hablando en general, para un La psicólogo verdad que con sí. sus pacientes, para un docente con sus alumnos, para un padre o una madre con sus hijos. Y el objetivo, yo creo, es que la mente subconsciente reconozca que somos similares, reconozca esas similitudes y esa compatibilidad, ¿vale? Entonces, para elaborar un buen rapport con nuestros alumnos y con nuestros hijos, podemos sintonizar nuestro lenguaje corporal o incluso el tono de voz que estamos utilizando con ellos, ¿vale? De alguna forma es como si nos uniéramos a una danza que va a favorecer la confianza y que de Tal alguna cual. manera nos
nos hace, pues eso, bailar el mismo tipo de baile. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Lo practicas en tu Me aula? parece que así es. Me parece que así es y tenemos que tener además en cuenta que eso sucede en ambas direcciones, que Exacto. también nos contagiamos por los demás si nos dejamos, ¿no? Para mí esto es especialmente importante y lo tengo muy, muy en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer algún examen. En mi clase Qué estudiamos interesante. inglés, entonces, claro, ¿qué pasa? Que un idioma hay que hablarlo. Uno de los mayores miedos, ¿no?, de la sociedad. Uno, hablar en público, uno por mil si lo tengo que hacer en un idioma que además no domino, ¿no? Entonces, esto sucede muy a menudo en el momento de la prueba oral. Ellos, no, como dices, no, están más reactivos, más a ver por dónde puedo pasar, pero cuando llega un momento así tan vulnerable, de verdad les ves, ¿no? Y sobre todo ya les empiezas a coger de uno a uno, de dos en dos, y vas viendo cómo funciona cada uno. Yo tengo alumnos y también adultos, ¿eh? Hay que decirlo que esto es general, que están temblando cuando están haciendo eso, ¿no? Entonces, en ese momento, el rapport es muy importante, porque sabes que se van a contagiar también de ti. Exacto. Eh, Lo estás yo, haciendo muy bien. exactamente. Y además es así, tal cual. Antes, por supuesto, lo que decías antes, presencia, mindfulness, decir, hey, dos respiraciones. Esto no, aquí no se acaba la vida, no se acaba hoy. Y ahora, bueno, claro, soy la primera que me repanchingo un poco en la silla, que parece como, pues esto no es como muy formal, ¿no? Pero mi intención obviamente es que ellos lleguen a contagiarse, ¿no?, de ese cuerpo relajado y lo adopten. Soy consciente de que el día que tengan una prueba real, la persona que tengan delante va a estar más rígida que yo, va a tener otro tipo de rapport con ellos, No ¿no? va a ser tan guay, ¿no? Este momento, ellos sí se hayan entrenado a sí mismos y sepan cómo estar, ¿no? Exacto. Entonces, sí, por supuesto, es muy importante, muy El importante. efecto del entrenamiento. Cuanto mejor practica, cuanto más practicas algo, mejor te sale. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, a mis padres, tú actúa como si supieras. Cuando lo hagas 25 veces te va a salir natural, ¿vale? Me gustaría, al hilo de lo que estás hablando, lo que estás diciendo, ¿vale? De ese lo estás haciendo muy bien, que yo, a mí me consta que tú lo haces mucho con tus alumnos, ¿vale? Hablar sobre otro de los efectos de la comunicación que podemos controlar o gestionar, y es el efecto de las expectativas, ¿vale? Me parece interesantísimo cómo lo que tú esperas sobre un determinado alumno afecta a cómo te comunicas con él. Este psicólogo, Rosenthal, a mí me encanta, hizo un estudio con Harris en una escuela infantil y lo puso otro día en Instagram, mostró que la cordialidad no verbal era uno de los factores que más influían en el autoconcepto académico de los niños. Y a este efecto, que se conoce como el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida, lo que viene a decirnos es que lo que pensamos sobre alguien condiciona lo que esa persona va a hacer. ¿Vale? Cuando se tiene expectativas sobre el rendimiento de un alumno o de un alumno, esta va a tener más probabilidad de rendir según las expectativas que tú tengas sobre ella, ¿vale? Entonces, se administró, en este estudio de Rosenthal, se administró a los niños un test de inteligencia al inicio del curso escolar y se informó al profesorado de que determinados alumnos tenían un determinado potencial, ¿vale? Les dijeron que eran críos muy listos. Entonces, lo que se vio al finalizar el curso es que efectivamente, los niños a los que les habían dicho que tenían un mayor potencial eran los niños que mejoraban las puntuaciones de rendimiento académico. ¿Vale? A mí me parece esto súper interesante. ¿Qué es lo que hace entonces que estos niños capten que el profesor piensa de ellos que son maravillosos y eso genera entre ellos una danza que hace que rindan más? ¿Qué es lo que tú piensas que hace un profesor cuando piensa que el alumno va a rendir? ¿Cómo se comunica con él? La comunicación
y aquí va ligado mucho a la comunicación no verbal, es relajada. Es simplemente relajada, porque yo no tengo la presión de conseguir un extra esfuerzo por mi parte ni un extra esfuerzo por parte del alumno. Entonces, yo directamente me relajo. Es como decir, me voy a montar en el tren y voy a llegar a Málaga a no sé qué hora, pues yo me siento y se acabó. No es como cuando yo tengo que estar alerta porque voy a ir en coche y voy a ir conduciendo. Entonces, como sabemos o ponemos, digamos, toda nuestra como dicen, ¿no? Todos los huevos en la misma cesta. Yo a mí ya me han asegurado la cesta completa porque ya me han asegurado ese resultado. Cuando tenemos una certeza, Inma, funcionamos de una manera completamente diferente a cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando a mí me están dando como una certeza de que un alumno va a aprobar, mi comunicación es relajada. Mis clases son relajadas, mis actividades, me permito jugar, que el Exacto. alumno aprende más jugando, pero me permito jugar, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que hacemos cuando tenemos una buena expectativa sobre un alumno o sobre nuestro hijo o hija es que solemos darle más retroalimentación sobre que lo está haciendo bien o sobre si lo que está haciendo no está tan bien, ¿vale? Absolutamente Tenemos más cierto. información, es como de, lo estás haciendo muy bien, sigue así, ¿vale? O de alguna manera les hacemos más preguntas, nos dirigimos más a ellos, los miramos más. De alguna manera, cuando pensamos que un alumno va a tener un buen rendimiento académico, de una forma quizá no consciente, nos dirigimos más a él. Y se produce también una Sí. retroalimentación por parte del alumno, porque pues, si tú lo miras mucho, normalmente el alumno va a sentir, va a sonreír, se produce un buen rapport entre tú y el alumno. Y no solamente académico, Inma, porque Sí, también, pasa igual. también comportamental. Porque si yo tengo un alumno que me han dicho que, bueno, este alumno, vamos a dejarlo así en la típica frase de va bien, que ni va mal ni va a tener un excelente rendimiento académico. Pero si ese alumno tiene lo determinado como el buen comportamiento en clase, ¿no? Pues que está normalmente en silencio, que te presta atención y demás, yo estoy tranquila con ese alumno. Entonces, yo también me siento más tranquilo, me animo más a eso, a hacer preguntas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si alguien va a tener un rendimiento académico buenísimo, pero en clase me interrumpe o tengo que estar pendiente o tengo que... Igualmente voy a entrar en un estado, voy a volverme a salir de esa calma, ¿no? Entonces es eso, Exacto. cuando nos aseguran, tiene mucho que ver con el cómo queremos sentirnos nosotros dentro del aula también. O sea, al final sí, son expectativas, pero es como, de todo lo que puedo esperar de ti, ¿cuánto de fácil me lo vas a poner, ¿no? En la clase. Exacto. ¿Qué vas a hacer para que nuestro baile sea algo bonito, que dé gusto mirar? Eso es, eso es. Pues yo quiero hablarte ya por último del efecto del sentido del humor. A mí también me consta que tú de eso pones mucho en tu aula y yo cada día trato de hacerlo con los niños que evalúo, con los padres con los que hablo, incluso con mis niños en casa. Trato de favorecer las interacciones positivas. Y aquí me gustaría hablarte del doctor John Gottman, ¿vale? Que es un psicólogo experto en comunicación entre parejas, ¿vale? Y para llegar a serlo, él hizo lo que llamó un laboratorio del amor, en el que metían parejas allí y les daban a un conflicto. O sea, ellos veían cómo se relacionaban con el conflicto. Para él el conflicto es algo inherente en las relaciones humanas, siempre vamos a tener algo en lo que vamos a confrontar, y el éxito en la comunicación y en la relación con alguien tiene que ver con cómo nosotros podemos interactuar con esa persona de una manera positiva, ¿vale? Entonces, a estas parejas se las observaba mediante sensores que registraban pues, cambios fisiológicos como la tensión arterial, el ritmo cardíaco, las pulsaciones y al mismo tiempo grababan indicadores de lenguaje no verbal como expresiones faciales, la voz, los gestos, y lo que descubrieron fue que para que una relación funcione tiene que haber una proporción entre las interacciones negativas y las positivas durante un conflicto. Por cada interacción negativa, y por interacción negativa hablamos de la crítica, por supuesto, el insulto, el sarcasmo, el estar a la defensiva, el tirar ahí una ironía. En una relación de pareja tiene que haber 5 o más interacciones positivas por cada interacción negativa.
Interacciones positivas, ¿qué serían? Pues una broma para relajar la tensión, un gesto de afecto, un te toco la cabeza, pues una caricia, una sonrisa, ¿vale? Entonces me parece esto súper interesante llevarlo al contexto comunicación adolescente, con nuestros hijos, eh, con nuestros alumnos en clase, porque qué duda cabe que vamos a favorecer una mejor comunicación si aumentamos el número de interacciones positivas. ¿Qué te parece a ti esto del humor? ¿Lo practicas? Súper importante, lo practico, lo practico. Sí que es verdad que invito a tener en cuenta bueno, que en la adolescencia sucede de una manera un poquito diferente. En la adolescencia, como bien sabemos, que lo hemos mencionado antes, esa corteza prefrontal está en modo cargando. El procesamiento del humor no es el mismo que en otras edades, que en un cerebro maduro ni por ejemplo, en los niños, ¿no? Entonces, no tienen esa misma, no se entiende igual el humor es muy diferente. De hecho, yo misma recuerdo en mi adolescencia ver a mis padres reírse por cosas y decir, pues no lo entiendo, pues a mí esto no me hace gracia. Y ese gesto lo veo mucho en adolescentes Es a día de hoy, ¿no? inherente a cada uno, ¿no? El coincidir en estado Sí, de sentido del humor con alguien es maravilloso. No todo el mundo comparte el mismo sentido del humor, es cierto. por supuesto. Bueno, mira, te voy a contar una anécdota para que veas cómo lo hago yo un poco en clase. Esta anécdota fue además hace poco, hace un par de semanas. Yo doy clases aquí en Sevilla, pero yo soy de Madrid, ¿no? Entonces, estoy acostumbrada a que me digan que tengo un acento muy, muy pijo, ¿vale? Sí, tengo un acento muy pijo, que para mí es mi acento normal porque es el de toda la vida, pero bueno, ¿no? Castellano Aquí se ve precioso. de esa manera. Y me acuerdo un día que me comentaron algo sobre el andaluz. Estábamos, pues las típicas palabras que se entienden diferente en un lugar, en otro, cómo se denominan, que a mí me apasiona, por cierto, porque la lingüística es una de mis pasiones. Y me dijeron bueno, que yo daba clases de inglés, pero que bueno, que yo al final, que si iba a aprender andaluz, así de broma, ¿no? Y les dije, sí, sí, digo, bueno, yo ya tengo un A2, digo, porque yo ya sé decir, en vez de no me haces caso, no me echas cuenta. Ah, vale, vale, y les empezó a entrar la risa, ¿no? Entonces el otro día tuvimos, yo creo que fue esta semana, tuvimos una situación en clase que estábamos viendo algo que les resulta bastante complicado y no siempre tiene que haber un enfado de por medio, ningún tipo de reacción, pero sabes que también esa amígdala, estas emociones también quedan secuestradas cuando estamos viendo algo muy complicado porque me empieza a agarrar el miedo, ¿no? O empiezo a ver esas caras de esto no lo entiendo, de pánico, tal, y no quiero que tengan esa relación de un inglés, una materia X, con una apreciación, con una emoción negativa, ¿no? Entonces, me acuerdo que había un chaval que me estaba respondiendo en ese momento y estaba como bastante, él normalmente es muy sociable, muy divertido, y estaba como con una cara bastante de estoy bloqueado, ¿no? Y entonces le dije, bueno, venga, esta frase. Se quedó muy callado, estaba mirando y me dijo algo que no era, ¿no? Entonces le digo, pero es que esto, ¿cómo va a ser? Y claro, se sigue con su cara de bloqueado y de repente le digo, mi arma. Y entonces empezaron todos a reír, ¿no? Y claro, me dijeron, muy bien, andaluz, ¿no? Entonces, el aprendizaje para ese chico fue el mismo. Yo le dije lo mismo, entendió perfectamente por qué, pero ese mi arma, ¿no? Lo relacionaron efectivamente, como dices tú, con algo divertido. Y hay veces que es verdad Que no que te pega nada también. Es el efecto de lo inesperado también, ¿verdad? exactamente, a eso iba. Muchas veces con adolescentes, incluso más que el humor, la relajación que tiene esa curiosidad o esa sorpresa, la sorpresa funciona muy bien, ¿no? O padres que he visto decir, entrar a la habitación de sus hijos y decir, "Oh, ¿hueles eso? Aquí huele como a sobaco de niño de 15 años, ¿no?" Y entonces Se el quedan chaval como se ríe porque alucinados. no se lo espera, no se lo espera. Entonces, sobre todo esa sorpresa, esa curiosidad, y más que el humor, como decir, necesito hacer bromas que vayan a entender, porque a lo mejor no las van a entender y eso lo tenemos que asumir también, es la sonrisa. Las interacciones Recibirles, vuelvo positivas. al estado de relajación, de una sonrisa.
yo soy consciente de que igual que yo puedo estar cansada, mis alumnos entran por la puerta y están cansados también. Llevan todo el día dando vueltas, todo el día mirando cosas, han podido dormir mal. Yo no tengo la guía de qué ha hecho cada uno ni cómo se siente, ¿no? Entonces, lo mínimo es que ellos puedan abrir la puerta y te vean, que se supone que haces algo vocacional, que te vean con una sonrisa, ¿no? Que, hey, ¿qué tal? Y algunos entran y cuando me doy la vuelta están sentados y le digo, hola, ¿no? No sé, pero que te vean una alegría, que sientan que no es un fastidio verles. La cordialidad, el quitarle hierro al Exacto. asunto, Un el respeto de... respeto, porque lo comentabas tú, lo comentas mucho, ¿no? Se habla mucho de crianza respetuosa en la infancia y nos olvidamos muchas veces de esa etapa maravillosa, ¿no? De la adolescencia, el Se respeto. vive con tensión, efectivamente, y se pierden muchas cosas como esa curiosidad, esa alegría, ese respeto, esa comunicación verbal, todo, todo. Qué Todo tiene que ver, guay. yo creo, con el miedo del que hablabas, Inma. Yo, Sandra, hubiera querido tener una seño como tú. Y Sí. me gustaría que mis hijos tuvieran una seño como tú. Pues Sandra, me acaba de decir esto, que queda muy poquito ya para que tengamos que ir cerrando. Entonces, como no quiero hacer una despedida así atropellada y me apetece compartir, tú sabes que yo siempre me gusta compartir cosillas que voy viendo, ¿no? Y que me llegan. Hay un libro que me encanta que es el de Jalil Gibran, El Profeta, que me lo mandó precisamente una seño en mi adolescencia. Hay un capítulo que es sobre el hablar, ¿vale? Así que me gustaría terminar con esto que nos comparte Jalil Gibran y que tiene que ver con el silencio, porque también el silencio es una forma de comunicación si La sabemos mejor. utilizarlo, y nos invita a la reflexión antes de comunicar, ¿vale? Entonces dice algo así como, habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos. Y cuando no podéis morar más en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios y el sonido es una diversión y un pasatiempo. Y en mucho de vuestro hablar, el pensamiento es a medias asesinado, porque el pensamiento es un pájaro del espacio que en una jaula de palabras puede abrir las alas, pero no puede volar. Algunos solo buscan al hablador por miedo a estar solos, y el silencio de la soledad revela ante sus ojos su yo desnudo y desea escapar. Es un poema que, como decía Confucio, nos invita a que al hablar nuestras palabras sean más bonitas que el silencio. Y con esto quería Qué despedirme de ti bonito, hoy. Inma. Me apunto el libro, ¿eh? Te va a encantar, ¿eh? Porque es de verdad una reflexión sobre el matrimonio, sobre las relaciones, sobre la comunicación, sobre la relación con nuestros hijos. Es una gran inspiración. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ti, Inma. Ha sido un placer. Tenía muchas ganas de... Siempre es un placer hablar contigo. Siempre. Hacemos un buen tándem tú y yo. Sí, Muchísimas sí. gracias. Seguiremos haciendo cosas. Por muchas más, sí, eso te iba a decir, por muchas más.